Hola a todos jóvenes. El de hoy estamos en el proyecto de la remodelación para conocer el avance de obra. Nos han pedido una ampliación de recámaras extras que podemos ver en este lado. Tanto las dos recámaras del frente, ¿verdad? Esta recámara nos han pedido extendernos un poco más. Si se fijan, estaban como al paño del balcón, pero ahora han salido. Entonces, este cambio nos ha retrasado un poco más, pero vamos a ver que realmente va a valer toda la pena. Creo que es importante que se mencione que si vas a hacer una remodelación, una ampliación, consideres realmente aprovechar y haz todos los cambios que, que creas prudentes, porque el proceso de obra pues es difícil, es sucio, es tardado, entonces aprovecha y cámbialo todo. Si se fijan, esta perspectiva es otra. ¿Saben? De cuando empezamos el proyecto, ¿se acuerdan que aquí entrabas y tenías un muro? Aquí estaba el baño justamente, ¿verdad? Tenías el baño que te cerraba completamente la vista. Y pues lo que tratamos de hacer en las casas es darle la mayor amplitud al espacio. Nos acompaña Andrea, Marce. Feliz cumpleaños, Andrea. Feliz cumpleaños, Andrea. Lo están viendo como en 3 meses, pero ustedes felicítanla. Por favor. Pero sí, definitivamente este espacio hace que todo valga la pena. ¿Movimos ese eje o ese eje se quedó? Se quedó. Y se sigue sintiendo más amplio, ¿verdad? O sea, el comedor en esta parte, este sí se extendió, ¿verdad? Ese cerramiento estaba 1 metro más hacia adentro. Sí, como 60 centímetros. Se recorrió y ganó mucha amplitud. Decidimos dejar la escalera en su lugar. Consideramos que era la mejor ubicación para no hacer tantas modificaciones. Y aquí es donde llega un poco la magia de la estructura, la ingeniería, ¿verdad? Quitamos el baño. Exactamente. Ajá. Quitamos todo el baño existente en planta baja, que estaba exactamente ubicado aquí. Era un cubo, ¿sí? Y dejamos solamente una columna mientras hacíamos todo el proceso constructivo para sostener y no apuntalar tanto, ¿no? Ajá. Entonces, recuerden que de esa esquina a este punto metimos una trave de refuerzo totalmente nueva que no existía. Eso para sustituir el muro que había de aquí del baño, el cual cargaba toda esta losa. Aquí descansaba el peso de toda esta losa. Entonces, en sustitución del muro que demolimos, agregamos trave de concreto con varilla corrugada para sostener todo este claro de losa y así lograr todo un espacio en común sin muros bastante amplio, ¿no? Que esa es la magia, realmente, ¿verdad? Conseguir esto es la magia de los espacios. Y se agregó Exactamente. una zapata nueva aquí, ¿verdad? Porque esta es una columna. Dos zapatas nuevas, que es Ajá. en los dos puntos donde descansa la trave, que es una en esta esquina. Aquí tenemos una columna nueva Ajá. que descansa en una zapata, la cual se desplanta a 1.50 metros de donde yo estoy parado, ¿sí? Ok. 1,5 metros abajo está la zapata, de ahí se desplanta la columna y la trave que les menciono descansa sobre esta columna. Y esta segunda, aquí tenemos la segunda columna que ya no es visiblemente por el yeso pulido. Y aquí tenemos una segunda zapata de diferentes dimensiones una de la otra, cada una con la resistencia necesaria según el cálculo ejecutado por el ingeniero Félix, ¿verdad? Muy bien. Y de este lado, donde están los jóvenes electricistas, fontaneros, es la cocina que también se creció, ¿verdad? La cocina originalmente llegaba aquí, a este Exactamente. eje. La losa ya estaba, pero se eliminó el muro, ¿verdad? Sí, aquí se puede ver todavía lo que había en el desplante del muro. Este muro que vemos aquí atravesaba de lado a lado, era un muro que separaba estos dos espacios, por lo que de aquí hacia acá era la cocina, o sea que para el tamaño de casa que es, pues se puede percibir un poco chica la cocina, ¿no? Entonces, eliminamos y demolimos todo este muro divisorio y ampliamos la cocina hasta nuestro siguiente eje. O sea, estamos ganando 2 metros y cachito de cocina, los cuales son buenísimos, ¿no? Entonces, el muro que demolimos
lo demolimos hasta aquí porque esta mocheta al final sí nos sirve para el mobiliario de la cocina. Entonces se respetó. Solamente se rebajó, por ejemplo, el paño de esta mocheta está 2 centímetros remetido al paño de este, no coinciden, ¿sí? Porque en el diseño de la cocina, como un todo, aquí llevamos puertas de carpintería, las cuales vamos a llevar una tapa de la misma carpintería, ¿no? Una cara, para que parezca que el mismo recubrimiento de carpintería da vuelta y se acopla con todo el mueble que viene desde allá con el mismo acabado hasta el otro muro. Entonces va a quedar una cocina lineal muchísimo más amplia, ¿verdad? Bien. De allá se respeta todo, ¿verdad? No se cambia nada. La ventanería, los aluminios, todo se está cambiando. Ok. Todo se está cambiando a perfiles de aluminio color negro. Antes esta ventana llegaba hasta acá, entonces se taponeó y se hizo más pequeña, porque recordemos que en todo este muro vamos a llevar mobiliario de carpintería, entonces hay que proteger, no sé si dejas la ventana abierta o lo que sea en una lluvia, pues que no le entre agua, ¿no? Entonces por eso se redujo la abertura para la ventana del vano. Ok. Y de este lado, ¿qué cambió? Agregamos el baño, ¿verdad? Movimos el baño del lugar y ahora el baño se vino para acá. Exactamente, como eliminamos el baño de planta baja, lo reubicamos, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener dos closets, si Es no correcto. mal recuerdo. Aquí estamos empezando a habilitar las losas de concreto que nos pidieron como repisas Ah, aquí para van a ver. soportar cualquier tipo de peso. Ok. ¿Y este es un baño completo o medio baño? Medio baño. Ahí Ok. te va. Este es un medio baño que bueno, ahorita todavía hace falta algunos trabajos por hacer. Ya tenemos la bóveda y muros pulidos. Y este muro no lo pulimos porque este muro va a llevar un recubrimiento de azulejo, ¿sí? Entonces, aquí lo que hay que hacer es emparejar todo muy bien como estos parches de enjarre que ya estaba suelto o que tumbamos nosotros. Hay que emparejarlo, que quede a un mismo plomo todo el muro y posteriormente hay que picar el muro para mejorar la adherencia del azulejo que vamos a pegar, sellar y ahora sí vamos a colocar nuestro porcelanato en formato de 1,20 por 60, ¿sí? Entonces, ese es el único muro que va a ir forrado y por eso es el único que no lleva ningún acabado. Todos los demás ya están con su acabado, ¿sí? Ok. Y ahora vamos a ver afuera. Aquí afuera, ya es, bueno, o sea, se levantó el nivel de la barda, ¿verdad? Del muro. Exactamente. Aquí los muros perimetrales de nuestros vecinos tienen un nivel más alto que el nuestro. Por lo tanto, simplemente como solicitud de parte del cliente fue igualar la altura, ¿no? Para no tener ahí el muro del vecino, igualamos la altura de nuestros vecinos simplemente. Entonces, aquí podemos ver de dónde es nuevo muro y de dónde es lo ya existente. De aquí demolimos solamente hasta aquí. Todavía hay una hilada que ya era existente, pero lo que sí quitamos fue el enjarre un poco más abajo para que la unión se pierda mejor, ¿sí? Entonces, aquí está bien claro el proceso de cómo van los recubrimientos. Eso es lo que tenemos del muro ya existente. Esto es lo que nosotros estamos aplicando en la nueva altura del muro, que el primer paso es zarpear con cemento, posteriormente repellar, que es lo que está haciendo actualmente Emanuel. Con una regla, pues va regleando todo para emparejarlo al mismo plomo y esto es lo que obtenemos, este repellado, y le damos pasadas hasta cerrar el poro lo más posible. Una vez que tenemos el repellado, dejamos unos días secar, es importante que lo dejen secar para que reciba correctamente el siguiente recubrimiento, que en este caso nosotros lo estamos aplicando con un estuco que se llama estucobra, el cual va sobre este acabado y es el acabado que vimos ya en el balcón de la recámara principal, que es el acabado final, con un dibujado como una combinación del esponjeado y a la vuelta y vuelta, ¿no? Ninguno muy marcado, pero como una combinación de esos dos. Bien. Y aquí ya podemos ver cómo el balcón es cerrado. Eso es bien interesante porque tampoco el muro no es tan alto. Ah, es un muro como de 2 metros en el interior del balcón, que ahorita vamos a pasar para allá. Y de este lado se tapó la ventana de la escalera. No, ¿Dónde Ah, es que la ventana de la escalera da al balcón. exactamente. Solamente sí se redujo su tamaño, pero Ajá. no se tapó. Pero lo interesante es que le entra muchísima luz, mira. Ok. Piso aquí, ¿verdad? Sí.
Aquí, centros, 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 centros. De ahí ya todo bien. Ok. Aquí, El barandal se desinstaló, todo el barandal existente, simplemente se desmontó. El herrero se lo llevó a su taller para trabajarlo en su taller y no aquí, que pues estamos ahorita muchas personas trabajando al mismo tiempo. Entonces, simplemente se le van a hacer modificaciones sencillas como quitar molduras para hacer un barandal más sencillo, es lo que se quiere. Entonces, se desmontó, se trabaja en taller, lo vuelven a traer ya modificado, se vuelve a soldar en los apoyos que quedaron también para ir pegando el piso y avanzar con eso. Simplemente se vuelve a soldar, se pinta y listo, ¿no? Fue todo lo que se está haciendo con el barandal. aquí se puede pisar. Sí. El piso que se escogió realmente creo que bastante acertado. Es un gris cemento 60 por 120 y se ve bastante, bastante fino. Rectificado. Y Importante, fíjense, ¿verdad? eso es lo interesante del balcón, ¿verdad? Cómo no se ve hacia el vecino. O sea, tienes toda la luz, pero no tienes la ventana del vecino, ¿verdad? Viéndote. Exactamente. Eso está místico, ¿eh? Y la proporción de la ventana creo que quedó muy buena, porque antes no sé si alcanzas a ver la marca de hasta dónde llegaba, todavía se ve. Ajá, era más grande. Sí, mucho más grande. Y creo que No, quedó y muy así bien. le entra muchísima luz. Y además nos protegemos con las lluvias en el balcón, pensando en el peor de los casos. Levantamos el muro y ya pues no hay problema también. Sí, esto quedó muy bien. Aquí arriba no cambió nada, ¿verdad? Solamente la ventana. Solamente la ventana sigue siendo la misma duela, solamente se le va a dar una laqueada. Se pulieron todos los muros, pero de ahí en más fue todo. Se agregaron lámparas. Algunas lámparas. Y aquí podemos ver el proceso. Pues es que estas recámaras son las que tienen la ampliación, pero realmente vale la pena, totalmente. Estás pensando en hacer una ampliación, insisto yo, ¿no? O sea, ni modo, inviértele otros 200,000 pesos y termínala bien, ¿verdad? Con todos esos detalles que estés considerando. Porque esos 30, ¿cuántos centímetros ganaron estas recámaras? Esta ganó 60. 60 centímetros. Pues es que sí es O como bastante. 50. Ya quitándolo del muro. Al final, vamos a ver cuánto mide. Si ven el video de proceso, por ahí debe decir cuánto medía. Menos de 3 metros y ahorita ya mide 330. Entonces ya una recámara de 330 por 450 está excelente. Y aquí ya pues están los maestros yeseros, artistas aplicando el acabado de yeso y nos pidieron los propietarios cerrar áreas porque como nos extendimos un poco en los tiempos por las habitaciones también, pero ellos necesitaban ingresar sus muebles, porque siempre el proceso de remodelación es complicado porque las personas viven, habitan las casas o los departamentos y se tienen que salir. Entonces, eso sí es siempre, siempre, siempre genera molestias porque siempre nos extendemos, las remodelaciones son complicadas, no es fácil de trabajar. En estas épocas la mano de obra cada vez escasea más, no solamente en Guadalajara, sino en todo México. Entonces, muchas veces no es porque los constructores o contratistas no quieran avanzar, sino que muchas veces no hay tanto personal o si el personal que existe a veces cotiza más alto y uno tiene que buscar cuidar el presupuesto también del cliente. Entonces, son muchas situaciones que al final, cuando ustedes estén ya en la decisión de la remodelación, es mejor que siempre contemplen más tiempo en lugares donde van a estar rentando, más tiempo eh, pidan permiso, de alguna manera lleguen a algún acuerdo, porque se va a extender, siempre, siempre pasa, jóvenes, pasa todo el tiempo. Pero realmente el resultado, pues si se fijan, vale la pena. O sea, esta recámara principal era muy complicada, ¿no? Entrabas al vestidor por aquí. Aquí había una entrada, estabas todo apretado, la recámara llegaba hasta este paño, ¿verdad? Se extendió, esta sí se extendió como 1,20 m. Esta se extendió mucho. Ajá, Esta llegaba hasta este eje. Aquí terminaba la recámara anteriormente ajá. y había solamente dos ventanas con arcos, ¿sí? No sé si lo recuerdan. Entonces se demolió, hicimos lo mismo, reforzamos donde quitamos el muro, nos extendimos. Igual, 1,20, igual. Sí. 1,20 fue lo que nos extendimos y aparte ganamos un muy buen balcón, que no estaba planificado, se dio por sí solo porque es la azotea,
de un espacio nuevo. Que ya no fue en losa inclinada, ¿verdad? Porque estuvo pensado en hacerse en losa inclinada y al final se hizo plano. Y al final se hizo todo plano, porque esto es la losa nueva para el baño, ¿verdad? Exactamente. Este es el baño que se agregó abajo. Entonces, Y aquí tenemos ya el acabado que les comentaba en los muros. ujú, su zabaleta, el césped se quedó bien ahí al centro. Todo está El, impermeabilizado debajo del piso. obviamente con Fester CR66. Sí, 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 CR66. CR66 es la mejor solución para impermeabilizar debajo de piso porcelanato, cerámico, piso de barro. O sea, es lo mejor. Ustedes cuelan su losa, aplican una lechereada fina de cemento líquido y arriba de esa lechereada pueden aplicar el CR66 y ya después colocan su piso. Es importante que también utilicen un adhesivo bueno, ¿verdad? Y está el adhesivo de Cemix porcelánico, que es una belleza. Entonces, por ahí se los recomiendo bastante. Entonces, esa mezcla. Y bueno, la pasta, ¿verdad? Que estamos utilizando. Exactamente, que es el estuco que les mencionaba. Ujú. Que estamos intentando como hacer un tipo a la vuelta y vuelta y a la vez esponjeado como para difuminar un poco el dibujo, ¿no? Entonces, esto es lo que se logra haciendo eso. Y posteriormente simplemente le aplica su pintura vinílica, obviamente con su buen sellador, Ajá. y listo. Así es Con la su apariencia sellador final. Festerbond. O sea, Exactamente. siempre hay que aplicar Festerbond directamente en los muros, ¿verdad? Para que Para recibir el para recubrimiento recibir y el garantizar la aplanado. adherencia, ¿no? Exacto. Y a la pintura también hay que agregarle un poquito de Festerbond, como siempre, para darle también una mayor elasticidad y una mayor resistencia contra la humedad. Exactamente. Festerbond, jóvenes. Festerbond y CR66. Y bueno, nomás para compartirles rápidamente aquí. Y el baño principal, si se fijan, este ya está casi terminado. Y pues también cambió mucho y quedó bastante bien. Y tienes tu vestidor independiente, ya tienes una entrada decente, va a tener su tragaluz para iluminación natural y pues es un vestidor bastante generoso. Entonces la casa va a subir de plusvalía muchísimo. O sea, con estos cambios la casa la puedes vender al doble de lo que la compraste. Y de este lado, vamos a ver, también ya se avanzó en los baños. Este baño también quedó bastante bien. Sí, se escogió un buen cerámico, ¿eh? Un muy buen cerámico. Miren qué bonito las franjas de los pisos, delgadas y de 10 o de 6 y de 4, con su jabonero. Pura calidad aquí en Cota Paredes, jóvenes. Hacemos remodelaciones, construcciones de todo tipo. Y aquí ya estamos con la ampliación. Se utilizó también un producto de Fester, el Fester Bond, para unir la losa nueva. Aquí si se fijan, estamos uniendo la losa nueva con la losa existente. Entonces, el Fester Bond también nos sirve para eso. Fíjense, aquí tenemos ya nuestros sacos de CR66. El saco de CR66 viene siempre, ¿no? Con su, eh, con su aditivo, porque se tiene que mezclar, se mezcla el líquido con el base cementoso. Y fíjense, de este lado por acá traemos el Vaportite. El Vaportite también es buenísimo para aplicar en las charolas de las regaderas. Si no quieres tener humedades en regaderas, el Vaportite es una súper opción. Lo aplicas directamente y no vas a tener minaciones ni filtraciones en regaderas. Vienen distintas presentaciones. Yo les recomiendo siempre que cuando van a hacer una remodelación, van a hacer algún trabajo de arreglar humedades, acudan a su centro de distribución Fester para que les den ellos las soluciones más óptimas. Porque siempre hay una recomendación muy buena que les puede dar Fester. Entonces, les recomiendo que vayan a sus centros de distribución que les queden cerca. Siempre hay uno en cada ciudad y ya después van a la ferretería o lo compran directamente en Fester. Y aquí está. Buenas tardes, Jaime. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, maestro? ¿Tú eres el Chapa, va? Ese Chapa. No, pues muy bien. Ya se la aventaron esta. Pues ya esto es lo último que falta de fuerza, de grueso, ¿va? De losas.
Fíjense, ahí están aplicando Festerbond. Vamos a aplicar. Aquí estás aplicando el Festerbond, ¿va, Jaime? Lo estás aplicando directamente en la losa existente. Entonces el Festerbond va a hacer que pegue mejor el concreto nuevo con el concreto existente. Que no haya una junta fría. Ey, O sea, que no te salga esa grieta. sí, que no se agriete, que no. Buenísimo. Pues así vamos. Entonces, aproximadamente en un mes y medio terminamos. Más o menos, sí. Poquito, un mes y una semana, yo creo ya, o un mes exacto es lo que falta, lo que contemplamos. Sí. Este es el último colado estructural de esta remodelación. Entonces, con esto culmina lo estructural y oficialmente ya solo estamos en acabado, ¿no? Que ya saben que ya los iniciamos en algunas áreas por las prisas, pero con esto concluimos lo estructural y ya. Ahora sí comenzamos a finalizar los acabados para ir saliendo poco a poco y área por área, ¿no? Muy bien. Pues ya saben, jóvenes, contáctenos a contacto@cotaparedes.com. Escríbanos, con muchísimo gusto los atendemos. Podemos realizar asesorías virtuales si están en otras ciudades, presenciales si están aquí en Guadalajara. Y podemos trabajar proyecto, diseño, remodelaciones, solamente diseño, o si también quieren las construcciones, también los podemos apoyar, de preferencia en Guadalajara o zona metropolitana de Guadalajara, pero también podemos ir a ciudades cercanas. Bueno, la cumpleañera, arquitecta Andrea, Sergio, muchísimas gracias, y su servidor. Nos despedimos. Cotaparedes, adelante. Acudan a Fester, jóvenes. Ahí tienen todas las soluciones para ustedes.